Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo me encuentro excelente si se lo preguntan. Hoy les voy a traer un video que tenía muchas ganas de traérselo hace rato, pero por cuestiones de tiempo y personales no podía. Así que hoy por fin se los puedo hacer y compartírselo con ustedes. Hoy les voy a hacer la introducción básica del Lightroom Classic. Lightroom Classic es una herramienta para edición de fotografía que solamente se puede utilizar en la computadora. Hay una versión de celular que si quieren que les traiga un video sobre eso, déjenmelo saber en los comentarios y próximamente se lo estaremos trayendo. Pero hoy les voy a enseñar cómo utilizar Lightroom Classic para que puedan llevar su fotografía al siguiente nivel y puedan editar como un dios griego. Así que bueno, vamos directamente a pasar a la computadora. Si ven que cambia un poco la calidad es porque voy a estar grabando con esa camarita y el audio lo voy a estar sacando de los auriculares. Espero que se vea bien y se escuche bien y puedan disfrutar del video. Vamos directamente a la computadora. Es súper rápido de entender. Yo voy a tratar de explicarles de una forma en la que ustedes puedan entender fácilmente. No voy a usar tanto lenguaje tecnicista, ni tanta teoría, ni tanta boludez que hay en muchos videos y te terminan abrumando. Esto literalmente es una boludez, lo puede utilizar cualquiera, así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que aprender es a importar fotografías, es decir, pasar nuestras fotografías de nuestro disco en la computadora a Lightroom para poder utilizarlas y editarlas. Para eso nos tenemos que asegurar que estemos en el módulo biblioteca y una vez que nos aseguremos de esto nos venimos acá a carpetas, le damos al signo más, añadir carpeta y acá nos va a abrir esta ventana en donde nosotros tenemos que buscar las fotografías que queremos editar. En mi caso está en esta carpeta donde dice prueba. La seleccionamos. Una vez que la seleccionamos nos abre esta ventana y permítanme correr la cámara hacia abajo porque hay una parte importante en la que no están viendo. La parte importante es esta. ¿Por qué les digo esto? Porque Lightroom predefinidamente ya les va a seleccionar todas las fotos para importar. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que antes de importarla hace una preselección para solamente quedarse con las fotografías que salieron bien o que les gustan. Yo lo suelo hacer de otra forma, pero de todas formas se lo voy a explicar cómo tienen que hacer acá. Para preseleccionar acá, primero sacan esta palomita donde dice todas las fotografías, luego se vienen acá y acá van a poder ver todas las fotos una por una. También van a poder hacer zoom con este dial de acá para ver qué tan bien enfocada está la foto, qué tan bien salió, qué tan nítida salió. Y acá abajo van a poder darle a la palomita para incluir la importación. Una vez que ustedes hacen todo con las fotos que ustedes quieran, le dan a importar. Pero como yo le dije, yo suelo importar todas y después hago una preselección en el módulo biblioteca. Paso a colocarme acá donde estaba y continuamos. Una vez que seleccionamos las fotografías, las importamos y listo. Como yo le dije, yo suelo hacer la preselección de fotografías y clasificación de fotografías en el módulo biblioteca porque acá puedo clasificar las fotos de 1 a 5 estrellas y también clasificarlas por colores. ¿Cómo se hace esto? En el teclado numérico del 1 al 5 vamos a poder clasificar las fotografías con estrellas según el número que le damos. Por ejemplo, esta fotografía le voy a dar 5 estrellas. Esta también, a esta también, a esta también, me gustó esa, me gustó esta, me gustó esta también. Y a esta. Una vez que ya califico las fotografías con estrellas, lo que suelo hacer luego es darle una clasificación por color. ¿Por qué? Porque yo le doy más importancia a ciertas fotografías que a otras. Por ejemplo, con el número 6 a esta le voy a dar una clasificación roja. ¿Por qué? Porque las rojas son las que yo considero que van a ser más importantes, las que yo quiero editar primero y a las que le voy a dar prioridad a la hora de editar. Luego que ya califico todas las fotografías con estrellas, lo que suelo hacer es clasificar las fotografías por color, ya que a ciertos colores le voy a dar más prioridad y a otra no tanto. Por ejemplo, a esta le voy a dar con el número 6 para clasificarlas con un color rojo, ya que a estas le doy más prioridad. Momento de hidratación. Y son las que primero edito. Y luego otras que no me convencen tanto o que voy a dejar para editar otro día, le doy con el número 7 y las clasifico con el color amarillo. Esta es una forma de organización. Ustedes pueden utilizar esto como se les dé la gana. Es decir, esta organización no la tienen que copiar. Háganlo como a ustedes les sea más fácil, les facilite la vida y demás. Una vez que tenemos las fotografías calificadas y clasificadas por colores, lo que podemos hacer
es, en esta parte de acá, indicarle a Lightroom qué fotografías son las que queremos que nos muestre. Por ejemplo, si yo le doy las 5 estrellas, solamente me va a mostrar las fotografías que tienen 5 estrellas, como verán acá. Y además de eso, si yo le doy al color rojo, solamente me va a mostrar las fotografías que tienen 5 estrellas y además el color rojo. También podemos hacer que nos muestre el color rojo y el color amarillo a la vez, o solamente el amarillo, o solamente fotografías de 5 estrellas. Algo que suelo hacer yo es que una vez que ya tengo seleccionadas las fotografías que voy a editar, es venirme acá abajo, le doy ahí y le doy clasificación igual a. Acá le doy 0 estrellas. ¿Por qué? Porque estas que no tienen estrellas, no están seleccionadas, no las voy a editar, no las quiero. Entonces, ¿qué hago? Las selecciono. En este caso la selecciono con el control porque es mucho más fácil. Moví la cámara para explicarle algo. En este caso la seleccioné con el control una por una porque son pocas, pero si tienen muchas se vienen acá a editar y seleccionar todo y ya le selecciona todas las fotografías de acá abajo. Voy a empezar a acomodarme. Una vez que las tienen seleccionadas, clic derecho en una fotografía de estas, ponen quitar fotografía. Siempre, siempre, siempre para mí eliminar solamente de Lightroom. Es mejor tenerlas en el disco y por cualquier cosa después, quién sabe, capaz que la tenés que utilizar. Las eliminás de Lightroom y ya está. Te quedas con las fotografías que solamente vas a editar. No quiero extenderme más. Nos pasamos al módulo revelar, que es acá donde vamos a editar la fotografía, porque en realidad vamos a revelarla. Editar conlleva muchas otras cosas más que no podemos hacer en Lightroom. Acá nos vamos a la parte de editar y lo primero que vamos a encontrar acá arriba es el histograma. ¿Qué nos indica el histograma? Son los negros, las sombras, la exposición, las iluminaciones y los blancos. Todo esto lo podemos modificar desde acá. Por ejemplo, yo veo que en el histograma los negros están muy intensos, entonces quiero bajarlo un poco, los quiero llevar un poquito hacia la derecha para que pierdan intensidad. Entonces, ¿qué hago? Le doy clic acá y arrastro el mouse hacia la derecha. ¿Ven cómo perdió intensidad los negros? ¿Se dan cuenta? Acá estaba en el valor normal de la fotografía, pero si yo lo llevo hacia la derecha, vemos como los negros se vuelven menos intensos, y ganan un poco más de gris. Estas cosas no las suelo modificar de acá, sino desde los básicos, que ahora voy a pasar a mostrarles, pero quiero enseñarles otra cosa. El histograma también nos indica los parámetros que nosotros utilizamos en la cámara con la cual sacamos nuestra fotografía. Por ejemplo acá, ISO 100, 50 milímetros, que es el lente que utilicé, apertura 2.8 y velocidad de 1/3200. Luego tenemos estos dos triangulitos de acá en las esquinas. Este lo que nos indica son las zonas subexpuestas. Acá nos están indicando que estas son las zonas más subexpuestas de la fotografía, es decir, que están más oscuras de todas. En cambio si lo activamos, nos indica las zonas que están más sobreexpuestas, es decir, que están más iluminadas, hasta el punto de llegar a quemarse. Vean cómo nos indica con rojo las zonas que están súper quemadas. Esto lo utiliza como guía, no lo suelo utilizar mucho, pero ahí están y a veces lo suelo utilizar. Ahora sí, pasamos a los básicos. En los básicos nos encontramos con estas tres opciones: automático, que si nosotros le damos nos hace un revelado automático, no lo utilizo nunca. Luego tenemos blanco y negro, que si le damos nos convierte la fotografía en blanco y negro, y HDR, que nunca lo utilicé, no sé cómo funciona y por eso no se los voy a explicar. Más abajo nos encontramos con la temperatura. La temperatura lo que hace es que si la modificamos y la llevamos hacia la izquierda arrastrándola con el mouse, se nos va a convertir una fotografía más fría. En cambio, si la arrastramos hacia la derecha, se nos va a convertir la fotografía más cálida. Y abajo tenemos el matiz. El matiz lo que hace es agregar color. En este caso, magenta y verde. Si nosotros arrastramos hacia la derecha, va a agregar este color magenta. Y si lo arrastramos hacia la izquierda, va a agregar este color verde. Ahora pasamos a la parte de tonos. Acá nos encontramos con la exposición. La exposición lo que hace es agregar luz a la imagen de una forma homogénea. Es decir, que se aplica a toda la fotografía. Si la arrastramos hacia la derecha, aplicamos luz. Y si la arrastramos hacia la izquierda, disminuimos esa luz. Luz entre comillas. Luego tenemos el contraste, que lo que hace es intensificar las partes contrastadas de la imagen o disminuir esa intensidad. Vean cómo estas partes de acá o acá, si yo la arrastro hacia la derecha, se intensifican. Vean
acá. Y si lo arrastro hacia la izquierda, vean cómo podemos disminuir ese contraste, ganar un poco más de información y hacer una foto más plana. Luego tenemos las iluminaciones. Las iluminaciones solo afectan a un sector determinado. En este caso, a las partes donde están más iluminadas. Por ejemplo, acá, en el techo del avión, esta parte de acá, acá y en el cielo. Esas son las partes que yo observo más iluminadas. Si nosotros aumentamos las iluminaciones, ven cómo afecta solamente a esas partes. Si nosotros disminuimos, podemos observar de una manera más visible cómo afecta solamente esa parte. Disminuyéndola podemos ganar detalle, podemos hacer que la foto esté más balanceada, podemos hacer que partes que están quemadas de la fotografía se recuperen, digamos. Abajo tenemos las sombras, que las sombras lo que hacen es que en todas las partes donde hay sombras, por ejemplo acá abajo, en la parte del ala, podamos recuperar información o perderla. Miren esto, presten atención acá. Si nosotros subimos las sombras, estamos recuperando mucha información de esta parte del árbol que no teníamos. Acá también abajo, vean cómo no se distinguía el pasto y ahora que subimos las sombras sí. Para eso sirve la sombra, para recuperar información de las sombras. En cambio, si las tiramos hacia la izquierda, vamos a perder toda esa información, o sea, va a ser un manchón negro como vemos ahí, y para eso utilizamos esta herramienta de sombra. Luego tenemos los blancos, que funciona exactamente igual que las iluminaciones, pero esta vez no solamente a las partes más iluminadas, sino que a toda la gama de blancos. Es decir, que a toda la imagen donde haya blanco se va a ver afectada. Si nosotros aumentamos los blancos, le vamos a dar más intensidad, y si lo disminuimos, vamos a darle menos. Lo mismo pasa con los negros. Si tiramos la barrita hacia el costado, vamos a aumentar la intensidad, y si la tiramos hacia la izquierda, vamos a perder intensidad en los negros. Eso fue toda la parte de tonos. Ahora pasamos a presencia. La textura. La textura lo que hace es agregar eso que te está diciendo. Agregar o quitar textura. Nada más. ¿Qué podemos lograr con la textura? Por ejemplo, presten atención acá a la parte del avión. Si nosotros agregamos textura, ¿ven cómo ganó más presencia todo? Es como que tiene más cuerpo, es como que está más vivo. En cambio, si nosotros disminuimos la textura, perdemos eso, perdemos textura, ya no vemos tanto detalle. Ahora la fotografía se hizo más plana, se hizo más suave, se hizo más pastel, por así decirlo. Podemos observar bien acá en la barba. Fíjense bien en esta parte de la barba, cómo está ahora, y si nosotros agregamos textura. ¿Ven cómo se ve como más enfocada, entre comillas? Porque la textura no enfoca, le da textura a la imagen. No se confundan con eso, la textura no enfoca. Podemos ganar cierto enfoque, pero la textura no está dedicada para eso. Segundo momento de hidratación, muy importante mantenerse hidratado. Ahora sí, continuamos con la claridad. La claridad se encarga de intensificar el microcontraste de los blancos y los negros. Es decir, que solo modifica ese microcontraste. Esto lo vamos a ver bien en el rostro de la persona. Fíjense esta parte de acá. Esta parte que está iluminada acá. Acuérdense que es del microcontraste de los blancos y los negros. Fíjense esta parte de acá, de los blancos, esta parte del cachete que está iluminada, acá en el lente, también los negros de esto, acá abajo la barba. Fíjense ahora cuando aumente la claridad. ¿Vieron cómo se aumentó ese microcontraste? Ahora hay mucho más contraste también en la fotografía. Es algo parecido a lo que pasa con la textura. Le da más detalle a la fotografía. En cambio, si disminuimos la claridad, pasa algo similar con la textura. Ya no hay tanto detalle, ya la foto se volvió más plana, no hay tanta profundidad, también se volvió como pastelosa, entre comillas, la foto. Así que bueno, de eso se encarga la claridad. Después tenemos borrar neblina. Borrar neblina lo que hace es lo que te dice, borrar, agregar o quitar neblina. Esta herramienta funciona bien en caso, por ejemplo, cuando tomamos una fotografía y justo hay humo. Si nosotros queremos quitar ese humo, simplemente arrastramos la barrita hacia la derecha y listo, podemos quitar el humo. Luego tenemos la intensidad, que la intensidad se encarga de balancear los colores. Es decir,
Cuando nosotros tomamos una fotografía, no todos los colores están balanceados, es decir, que algunos tienen más saturación que otros. ¿Qué hacemos con esta herramienta? Balancearlo. Directamente, si vemos un color, por ejemplo, yo siento que los verdes necesitan un poco más de saturación, bueno, lo subo de acá. ¿Ven cómo no afectó tanto? Como si a los verdes le afectó, al azul le afectó, pero a este rojo no le afectó tanto. Es porque solamente se encarga de saturar algunos colores. En cambio, la saturación se aplica a todos los colores. Si nosotros subimos la saturación, estamos subiendo la saturación de todos los colores. Y si nosotros la disminuimos, estamos desaturando todos los colores. Esto sería todo lo de básicos. Bueno, continuamos con la curva de tonos. A simple vista es muy parecido al histograma y funciona prácticamente igual. Fíjense que yo puedo agregar puntitos en esta línea. Estos puntitos se encargan de modificar algo en particular. ¿Y qué se encargan de modificar? Bueno, este se encarga de modificar los negros, este las sombras, este la exposición, este las iluminaciones y este los blancos. Tal cual en el histograma. Ahora voy a modificar estos puntos para que vean cómo funciona. Este, si lo subo, voy a hacer que las sombras ganen un poco más de gris. Es decir, que se recuperen un poco más las sombras también. Este, como son los negros puros, no quiero perder tantos negros en la fotografía, bueno, los bajo un poco. Acá quiero que la foto esté un poco más expuesta, bueno, subo un poquito ese punto. Acá quiero subir un poquito las iluminaciones también, pero siento que los blancos están muy intensos, bueno, bajo un poco. Y así funciona la curva de tonos. Y esta sería una curva típica, la cual empiezan a hacer todos porque ven tutoriales de YouTube. No me acuerdo si es exactamente así, pero recuerdo que es una S. Y yo lo que les recomiendo es que no copien curvas. O sea, literalmente aprendan a usar esta herramienta, vayan practicando, jueguen, interactúen con ella. Realmente les recomiendo que aprendan a utilizar esta herramienta y la utilicen según lo que ustedes quieren conseguir en la fotografía. No copien curvas, no copien. Bueno, continuamos. Luego tenemos los canales RGB, rojo, verde y azul. ¿Qué pasa con estos canales? Funciona igual que esta curva, pero acá se aplica color. En este caso, rojo y agua marina. Fíjense, si yo pongo un punto en las exposiciones y lo llevo hacia los rojos, se vuelve toda la imagen roja. Si lo llevo hacia los agua marina, se vuelve toda la imagen agua marina. Funciona tal cual este histograma. Funciona tal cual esta curva. Lo que podemos conseguir con estos canales es modificar el color de la fotografía. Podemos conseguir colores más análogos, más monocromáticos, etcétera, etcétera. Ahora seguimos con el mezclador de colores. En el mezclador de colores lo que vamos a poder... Momento de hidratación número 3. En el mezclador de colores lo que vamos a poder hacer es modificar el color específico de todo esto que nos aparece acá. Le voy a dar un ejemplo con el rojo, ya que hay bastante color acá y va a ser fácil de visualizar. Podemos modificar el tono, la saturación y la luminancia. Vamos con el tono. Si lo llevamos hacia la derecha, conseguimos unos tonos más anaranjados. Y si lo llevamos hacia la izquierda, conseguimos unos tonos más rosados. Luego tenemos la saturación, que si la llevamos hacia la derecha, aumentamos la saturación de este color nomás. Y si la llevamos hacia la izquierda, disminuimos la saturación de este preciso color. Lo mismo con la luminancia. Hacia la derecha ganamos luminancia en este color y hacia la izquierda disminuimos la luminancia de este color. Y así con todos estos colores que tenemos acá. Seguimos con la gradación de color. En la gradación de color lo que vamos a poder hacer es aplicar color a los tonos medios, a las sombras y a las iluminaciones. Por ejemplo, vamos con las sombras. Yo quiero que estas sombras, en realidad se va a aplicar a todas las sombras, pero yo quiero que las sombras sean más rojizas. Bueno, ¿qué hago? Con este punto acá modifico el tono y con esta la intensidad. Yo quiero que sean más rojizas. Ahí me parece que está bien. Fíjense el antes y el después. Fíjense en esta parte. Ese es el después, este es el antes y este es el después. Ahora quiero que las iluminaciones, esta parte del avión y acá el cielo, sean un poco más azules, ¿no?
podría dejarlo ahí. Ahí me gustó. Y también quiero recuperar ese tono anaranjado de la piel, ya que se enrojeció mucho con las sombras que apliqué. Entonces acá en los medios tonos llevo naranja y lo subo un poquito. No tanto tampoco. Ahí. Esto es de demostración. Realmente tenés que saber qué estás haciendo para utilizar esta herramienta. Pero bueno, también vayan jugando, vayan aprendiendo también teoría del color y también vayan aprendiendo diferentes tipos de combinaciones de colores para lograr ciertos estilos. Una vez que ya tenemos esto, acá abajo sigue fusión y equilibrio. Fusión lo que hace es mezclar los colores de las sombras, las iluminaciones y de los tonos medios que aplicamos, esos colores, lo que hace es mezclarlos y generar más armonía entre ellos y hacerlos más homogéneos en la imagen. No sé si lo van a poder notar, pero si lo llevamos hacia la derecha generamos eso, más homogeneidad entre estos colores, y si lo llevamos hacia la izquierda generamos más contraste. Luego tenemos el equilibrio, que el equilibrio lo que hace es indicarle a qué color darle más intensidad. Es decir, que si lo llevamos hacia la derecha, vamos a estar intensificando los azules, y si lo llevamos hacia la izquierda, los rojizos. Vean como si lo llevamos hacia la derecha, son los azules los que se intensifican más, y si lo llevamos hacia la izquierda, son los rojos los que se intensifican más. Seguimos con el detalle, que acá vamos a poder agregar enfoque. Vean la diferencia, cómo podemos enfocar la fotografía. Podemos modificar su radio, su detalle y su máscara. Acá abajo tenemos la reducción de ruido por inteligencia artificial, que casi nunca uso. Pruébanla igual. Yo les recomiendo que lo hagan si tienen una buena computadora, porque si lo hacen una computadora gama media baja, va a tardar mucho tiempo. Así que bueno, nada, si no tienen una computadora que le banque esto, no lo prueben directamente, porque posta le va a consumir mucho tiempo. Y después tenemos la reducción manual de ruido, que es la que utilizo yo. Acá tenemos la reducción de ruido para luminancia y la de color. Podemos modificar también el detalle, el contraste, y acá el detalle y el suavizado. Si se preguntan qué es el ruido, esto es el ruido. ¿Ven cómo tiene como mucho grano la foto? Vean la diferencia. Esta es una fotografía con ruido. Espero que estén notando la diferencia. El ruido suele aparecer cuando tomamos una fotografía con baja condición de luz. Ahora sí, seguimos con corrección de lente. Acá tenemos estas dos opciones. La primera, quitar la aberración cromática. Si se preguntan qué es la aberración cromática, es esto que está acá. ¿Ven que en la silueta hay una línea de color magenta, de color rosa? Eso es la aberración cromática. Suele aparecer en el borde de las siluetas de las personas, de las cosas. Y lo que hace esta opción, voy a pasar a mostrarles, presten atención acá, es quitar eso. ¿Notan la diferencia? De alguna forma lo quita entre comillas. Funciona dentro de todo bien, no es perfecto, pero funciona. Luego tenemos la corrección de perfil del lente, que acá vamos a poder elegir el lente que utilizamos para sacar la fotografía, el modelo y demás. Y esto lo que hace es quitar el efecto barril de los lentes. Todos los lentes tienen efecto barril. ¿Qué es el efecto barril? Por ejemplo, vos sacás una fotografía a una pared recta, pero ese lente hace que se vuelva una C. Ese es el efecto barril. Generalmente ocurre en los lentes gran angular. En mi caso, como esta fotografía es de un 50 mm, no tiene mucho, pero presten atención a esta parte de acá. Acá a la esquina. La activo. ¿Ven como que se estira la imagen? La desactivo. ¿Notan la diferencia? Bueno, esto es lo que hace esta opción. Ahora seguimos con transformar. Esta herramienta la utilicé muy poco en mi vida y creo que la mayoría la utilizan para fotografías de arquitectura. ¿Por qué? Porque esta herramienta te va a permitir hacer que todas las líneas horizontales y verticales sean rectas, porque recuerden que les conté que hay ciertos lentes que te vuelven las paredes como un paréntesis. Bueno, con esto lo puedes corregir. No lo utilizo mucho, no sé bien cómo funciona, así que no se lo voy a explicar. Y para el tipo de foto que hago tampoco lo voy a utilizar nunca. Así que seguimos con el desenfoque de lente.
Esto lo que hace es generar por inteligencia artificial un desenfoque. Distingue el sujeto del fondo y te genera un desenfoque artificial en el cual vos vas a poder modificar el valor. Presten atención acá, al fondo, acá. Esto es antes y esto después de aplicar el desenfoque. Acá podemos modificar la intensidad. Podemos disminuir el desenfoque o aumentarlo un montón. Tengan en cuenta que no es perfecto. Fíjense esta parte de acá, cómo afecta mucho y se come parte de lo que vendría a ser el avión. También acá abajo podemos indicarle a la inteligencia artificial qué es lo que queremos enfocar nosotros, qué es lo que queremos enfocar y qué es lo que queremos desenfocar. Acá en esta parte está enfocando lo de adelante, pero si yo lo llevo hacia allá, estaría enfocando lo de atrás. Esto sería todo lo del desenfoque del lente y ahora continuamos con efecto. Acá tenemos, para agregar viñeta, la cantidad, si queremos que sea negra, blanca, qué tanto queremos el desvanecimiento, etcétera, etcétera. Luego tenemos el granulado, que lo que hace esto es agregar grano. Es parecido al ruido, pero esto es mucho más controlado y puede quedar mucho más estético. Con esto podemos conseguir un estilo vintage, por así decirlo. Presten atención cómo agrega grano acá. Fíjense, ahí no tiene nada, ahí tiene. Podemos modificar el tamaño y también podemos modificar la rugosidad. Fíjense lo que les decía, con esto podemos conseguir un mood más vintage, análogo y demás. Y ahora sí, llegamos a lo último, a la calibración. Que la calibración lo que hace es modificar los colores base del equipo con el que tomaste la fotografía. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los equipos tienen un color base propio. Canon tiene un color base propio, Nikon tiene un color base propio, Sony tiene su propio color base y demás. Y con esto los podemos modificar. Lo primero que nos encontramos es el matiz, pero esta vez aplicado a las sombras. No es igual al que vimos anteriormente en los básicos, que esto se aplica a toda la fotografía. Acá en calibración se aplica solamente a las sombras. Luego tenemos el primario rojo, el primario verde y el primario azul. Acá podemos modificar el tono y la saturación. Fíjense que en el primario rojo, si llevamos este dial hacia la derecha, conseguimos unos tonos más anaranjados, y si lo llevamos hacia la izquierda, unos tonos más rosados. Y la saturación, bueno, ya sabemos cómo funciona. Esto sería todo en la parte de editar. Luego tenemos la parte para recortar. Acá podemos elegir diferentes dimensiones para recortar. Y acá podemos modificar el ángulo. Por ejemplo, si tenemos una fotografía de un paisaje en el cual el horizonte está inclinado, acá lo podemos corregir. Luego tenemos la parte de corrección. Acá lo que podemos hacer es quitar objetos o cosas no deseadas de nuestra fotografía. Tenemos tres opciones: borrar según el contenido, corregir y clonar. Voy a darles un ejemplo con la herramienta corregir. Supongamos que yo no quiero que aparezca este tornillo, remache, no sé qué es. Bueno, con la herramienta corregir le doy y automáticamente puedo corregir eso. Lo mismo con clonar y corregir según el contenido, pero trabajan de forma diferente. Yo les recomiendo que vayan probando y vayan viendo cómo trabajan. Podemos modificar el desvanecimiento y la opacidad. El desvanecimiento lo que hace es centrarse más en el círculo del medio y hacia el exterior hacer un degradado. Luego tenemos la corrección de ojo rojo, que nunca lo utilicé, y luego tenemos las máscaras. En las máscaras lo que podemos hacer es aplicar cierta máscara, ya sea con un pincel, con un degradado lineal o un degradado radial. También podemos seleccionar a la persona para que nos seleccione el rostro, el iris, la pupila y demás, para que solamente los ajustes que nosotros realicemos se apliquen en la máscara. Voy a darles un ejemplo rápido. Por ejemplo, en esta foto voy a simular como que hay un sol. Voy a aplicar un degradado radial. Y acá, vean que sigo en máscaras. Acá a este degradado radial puedo modificarlo. O sea, puedo agregar exposición, luminancia. También le puedo
temperatura y demás. Y así puedo simular como si fuese un sol. Lo mismo con el pincel, puedes agarrar un pincel, acá arriba puedes modificar el flujo, la densidad, el tamaño, puedes agarrar un pincel, pintar por acá y después modificar los valores y solamente se van a aplicar a esa máscara. Esta fue toda la introducción básica del Lightroom Classic, pero no me quería ir antes sin mostrarle un ejemplo de lo que ustedes pueden lograr con los conceptos básicos que hoy les enseñé de Lightroom. Tengan en cuenta que Lightroom es una herramienta para revelar. Si nosotros queremos hacer ediciones complejas, las tenemos que hacer en Photoshop. Así que Lightroom nos viene bien para revelar y Photoshop nos viene bien para pulir esa edición y llevarla a otro nivel a la fotografía. Pero no les quepa duda que se pueden hacer cosas muy buenas como estas en Lightroom. Vean el antes y el después. Bueno, eso ha sido todo el video de la introducción básica a Lightroom. Como verán, les enseñé un ejemplo en el cual ustedes pueden lograr este tipo de fotografías y este tipo de ediciones con esta herramienta. Así que espero que se hayan llevado una enseñanza, que fue la finalidad con la que hice este video. Así que nada, si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, si no entendieron algo, me lo dejan saber en los comentarios y yo se lo respondo. Nos vemos en un próximo video. No olviden dejar su like y suscribirse, que es muy importante para motivarme y que yo siga haciendo videos. Así que nada, nos vemos y que tengan una hermosa vida llena de éxitos.